Bendiciones, amadas hermanas y hermanos. Para mí un privilegio y un gusto el poder hablar de la palabra del Señor un martes más. Le damos gracias al Señor por una semana más que nos da de vida, porque su misericordia es nueva cada día. Pues hemos estado estudiando ayer que el Señor me dio el privilegio eh, de poder compartir, ¿verdad? Y de poder hablar de, de la manera en que podemos tener la tau en nuestra frente, que estudiábamos eh, realmente muchas cosas, características que platicábamos, que hablábamos, que nosotros pensamos que tal vez ya la tenemos o que ya estamos listos y nos hace falta, ¿verdad? Entonces hablábamos ayer de cómo es un tiempo de restitución, pero que nosotros pensamos que el tiempo de restitución es solo para que el Señor nos restituya, porque muchas veces nosotros como seres humanos así somos, ¿verdad? De que solo para nosotros y para nosotros, ¿verdad? O solo para adentro, como decían antes, ¿verdad? Lo de que eh, como asadón, todo para adentro, todo para adentro. Pero no veíamos ayer que el tiempo de restitución también nos corresponde. Nosotros restituir, porque estudiamos en Éxodo 22, y como el Señor en todas las leyes decía, pero si esto pasó así y así, tienes que restituirle a tu amigo, ¿verdad? Porque veíamos en Éxodo 22:14, si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente el dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Entonces, cuando me fui a estudiar la palabra restituirlo, es la palabra shalom, que significa completo, que significa hacer la paz. Muchas cosas, pues ayer lo estudiamos. Si usted no vio el, la predicación, pues sería bueno que la buscara, porque el Señor nos enseñaba ahí cómo es que nosotros debemos de corresponder, de restituir, qué significa esa palabra shalom. Por ejemplo, shalom es hacer las paces, que yo les decía que a veces guardamos rencores de antaños, guardamos eh, que no olvidamos, que decimos, sí, yo ya la perdoné, pero es que no puedo olvidar lo que me pasó. Y es necesario para este año el poder olvidar, el poder perdonar y el poder cambiar lo que nos hace daño en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces el que no podamos olvidar, el que no podamos perdonar eh, las cosas de los que nos ofendieron, pues nosotros mismos seguimos pecando, porque tal vez tenemos ese rencor en contra de ellos, no tenemos libre nuestro corazón, o tal vez actuamos mal, tal vez actuamos mal con esa persona y todo, y seguimos pecando, pero es por nosotros, porque tenemos esa cosa todavía en nuestro corazón. Entonces es necesario que este año entreguemos todo para poder que nos pongan esa tabla en nuestra frente, que nos pongan ese sello de producto terminado. Si no es que todavía nos hace falta y todavía debemos nosotros el buscar, el poder ser libres de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es un pequeño repaso del día de ayer, que ayer también vimos cómo el Espíritu Santo lo primero que debe hacer en nosotros es provocar cambios. Veíamos, yo en el día de ayer, pues hablábamos de cómo el Señor es tan misericordioso, que el Señor, amado hermano, el Señor nos permite, es un Dios de misericordia, todavía ahorita hay misericordia, hay perdón. Entonces ahorita es cuando nosotros debemos de buscar ese perdón, ahorita es cuando nosotros debemos de buscar ese cambio en nuestras vidas, porque como les hablaba en Ezequiel 33:15, que dice en el 14, en cambio, si le digo al malvado morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida,
sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Algo que yo veía ahí es que tenemos un Dios de misericordia. Un Dios que está presto al perdón, un Dios que aunque decrete algo en contra nuestra, pero si nosotros nos arrepentimos y le decimos, perdóname Señor, yo he estado actuando mal, y lloramos delante del Señor, pero con un arrepentimiento verdadero, el Señor viene, nos perdona y cambia ese decreto. Entonces, si Él, que es un Dios poderoso, que es un Dios que nosotros necesitamos de Él, nos perdona y cambia el decreto para nosotros, amado hermano, ¿cómo no nosotros vamos a perdonar a la persona que nos hizo daño? ¿Cómo no nosotros todavía le guardamos y queremos ser el verdugo de esa persona que nos hizo daño en tiempo pasado y no, que tiene que pagar? Es que esa persona se portó mal conmigo, entonces yo no puedo portarme bien con ella. ¿Por qué? ¿Acaso no Dios te ha perdonado a ti? ¿Acaso no Dios cambió el decreto para tu vida? Que no moriste, sino que viviste. El Señor está cambiando ese decreto para tu vida, que te dio vida porque te arrepentiste. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para seguir tratando mal, para seguir que pague esa persona? Este vecino que me ha hecho mal, ya lo perdoné, pero que no me venga a pedir una tacita de azúcar porque no le voy a dar, ¿verdad? No, no. Acuérdese que también la Tao es no pagar mal por bien, ni mucho menos pagar mal por mal, porque el Señor Jesucristo nos vino a enseñar que aún a nuestros enemigos, ¿verdad?, hay que amar. Entonces, si queremos esa Tao, olvidemos lo que nos han hecho, olvidemos que nos han ofendido, que nos han hecho eso. Como les decía yo ayer, las mujeres a veces son las más lastimadas, que porque el esposo la engañó y todo. No, es que no le perdono, es que aquí, perdónelo, olvídelo y el Señor se tratará, entenderá ya con él o con ella, con cualquier persona que nos ha hecho mal. Pero nosotros no somos quién, porque entonces nosotros pecamos, ahí no estamos completando la Tao en nosotros, no estamos siendo nosotros completos para que nos sellen y que ya nos podamos ir con el Señor, cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras propias manos. Entonces no es así. Nosotros debemos olvidarnos, debemos perdonar y debemos que el Señor se encargue de que esa persona pues pague lo que tenga que pagar. Pero imagínese, si esa persona ya se arrepintió, ya le pidió perdón al Señor y el Señor ya la perdonó, ella se va a ir y nosotros nos vamos a quedar por ese rencor que tenemos en nuestro corazón. Yo creo que no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, como aquí en Ezequiel el Señor es clarito en decir que si Él le dijo que él va a morir, pero si Él cambia, entonces vivirá, dice. Ahí menciona el Señor claro, y leíamos también lo de Lucas, lo de Zaqueo, que es Lucas 19:8, donde le dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Entonces, usted puede ver ahí realmente cómo el Señor es un Dios de misericordia. Y el Señor Jesús le dijo, hoy ha llegado, dice, la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Entonces, amada hermana, yo sí le invito esta tarde a que analicemos nuestro corazón. Si nuestro corazón todavía tiene cosas por las cuales nosotros juzgamos a la gente, a veces decimos palabras, ofendemos a la gente con palabras que porque nosotros todavía estamos heridas. Y ¿sabe qué es lo peor? Que no solo a esa gente Dios ya la perdonó, y no sea que se va a ir ella con él y nosotros nos vamos a quedar por lo mal que nos estamos portando, sino que también Dios nos puede hacer entender de una manera muy dura que lo que nosotros estamos juzgando en esa persona. Entonces, mejor
Olvidemos, como les decía también, el perdonar no quiere decir que voy a estar otra vez de manita sudada con esa persona, no. Pero simplemente, pues que la persona viva su vida, yo viviré mi vida, pero tampoco estarle tratando mal o juzgando, no, ya nada. Que sea libre para vivir con el Señor y nosotros viviremos nuestra vida con el Señor, ¿verdad? Entonces debemos nosotros verdaderamente el poder perdonar, olvidar y no tener ese rencor en el corazón. Ayer que mi esposo también hablaba en 2 Samuel 16:9, donde Abisai, hijo de Sarbia, dice, lo voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional, dice, Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Aquí está hablando de David. Usted sabe la historia cuando cuando David iba en el camino, iba llorando porque Absalón se había levantado en su reino, ya estaba en su trono y todo. Pues él iba llorando, no tal vez por tanto por el reino o porque le estaban quitando el ser rey, sino porque su hijo lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vino y Simí, dice, Simei ha de ser en otras versiones, le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Aquí, mejor lo voy a leer desde el versículo 5. Simei maldice a David. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de ahí un hombre de familia de Saúl, llamado Simei, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. Este era de la familia de Saúl. Este ha de haber estado resentido porque, mire hermano, es que a veces no entendemos las cosas, pero aquí David, el Señor le había dado el reino. Sí, y al mismo Saúl se lo dijeron cuando llegó el profeta y le dijo, el Señor ahora te ha quitado el reino y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Imagínense que qué doloroso, porque no solo le había quitado el reino, sino todavía le restregan en la cara, va, y se lo ha dado a alguien mejor que tú, le dijeron. Entonces, imagínense, los familiares de Saúl se quedaron resentidos de decir, ¿cómo viene este a decir, verdad, que quién es David si el mero rey era Saúl? Porque era tal vez sobrino de Saúl o lo que sea de Saúl, ¿verdad? Simei. Entonces dice, ahora que le quitaron, qué bueno, voy a ir a tirarle, voy a ir a maldecirlo en el camino. Y se fue, ¿verdad? Y aparecía Pedro, el tirapiedras, va, el de aquí de Shell, que dice, y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. ¿No le dio miedo? Porque estaba tan lleno de rencor, tal vez que le habían quitado el trono a Saúl, a su familiar, que dijo que esto se lo merece, David, traicionero, le quitó el trono, tal vez, pero él no sabía que Dios sí era el que le había quitado el reino a Saúl y se lo había dado a David. A veces no entendemos estas cosas que pasan, va, que decimos, no, hombre, es que yo no entiendo por qué por qué este está ahí. Si Dios quiere, no se amargue usted. Usted mejor viva su camino, siga su camino y viva su vida. Y mejor sea agradable al Señor y no peque insultando a los demás, a los que le caen mal. Mire, entonces dice en el versículo 7, en sus insultos Simei le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl. Ahí está, mire. Estaba todavía con eso en su corazón. Y por eso, pero nosotros viendo
y estudiando la historia, estudiando en la Biblia, vemos cómo el que había actuado mal era Saúl. El que le había quitado el reino a Saúl fue Dios. El que le había dado el reino a David fue Dios. El que estuviera David ahorita pasando por un bache, algo que estaba sucediendo, no era de Dios. Era porque Absalón se había levantado contra su papá, pero no era de Dios. Entonces este Simei vio la oportunidad de irlo a maldecir y ir a sacar porque le quitaste el reino a Saúl. Estaba mal informado. Y eso es lo que muchas veces nos puede pasar, amado hermano, que nosotros estamos con un rencor contra alguien, maldiciendo a alguien. Estamos pecando porque no vemos que tal vez era el deseo de Dios que pasara eso. Porque no vemos que tal vez fuimos nosotros los que fallamos y que por eso vino un decreto de Dios que cambió la situación y le dio, como el Señor dice, yo había dicho que el trono permanecería aquí, pero ahora ya no, ahora voy a dividir el reino y o sea, son cosas que pasan que están bajo la voluntad de Dios. Entonces nosotros mejor no vengamos a insultar a la persona, mejor no vengamos a tener rencores, porque tal vez era la voluntad de Dios. Entonces, mire, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl. Eso no era cierto. Lo que él está diciendo no era cierto. ¿Acaso no David se molestó con el que traspasó la lanza? Creo que fue a Absalón que se le quedó. Sí, Absalón también. Pero también creo que cuando le fueron a decir de Saúl que había muerto, él no quería, David no quería que mataran a Saúl, mucho menos a, ¿cómo se llamaba el hijo de Saúl? Jonatán, porque él amaba a Jonatán. Él amaba a Jonatán. Entonces podemos darnos cuenta ahí de que no era cierto lo que estaba diciendo Simei. Sin embargo, él estaba pecando, maldiciendo. Entonces muchas veces nosotros, por no conocer la otra parte de la historia de alguien que nosotros ahora estamos odiando, que ahora me cae mal, que ahora esto, por no conocer o por no aceptar la voluntad de Dios, podemos pecar maldiciendo a esa persona, tratando mal a esa persona. Entonces, mejor no pequemos. Mire, le dice, masacrar a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Otra mentira. El Señor le entregó el reino a Absalón. No, eso no era cierto. Y mire cómo por estar maldiciendo, por estar lleno de rencor, estaba hablando cosas que no eran. Entonces, hermano, muchas veces podemos estar maldiciendo con nuestra boca, podemos estar diciendo cosas, a esa persona con cosas que tal vez nos han llegado a contar que son mentiras. Entonces dice, has caído en desgracia porque eres un asesino. No, si David era el Señor el que le daba la victoria. Si a David era el Señor quien le decía, sí, ya sube contra ese ejército porque te voy a dar la victoria. Ya entregué a tus enemigos, ¿acaso no era Dios? Entonces no era que él era un asesino. Entonces guardémonos de esto. Mire, dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. ¿Qué contestó David? Ándale, para luego es tarde, quítale la cabeza. Si David tuviera rencor en su corazón. Pero no, le dijo, pero el rey respondió, esto no es asunto mío, ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió, si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo, que me maldiga, pues el Señor lo ha mandado. A lo mejor el Señor tome en cuenta mi aflicción
y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. Entonces, ve la tranquilidad de David. No, es que si algo me dicen, no, pero es que mira, hermana, conmigo que se metan lo que quieran, pero con mis hijos, yo he sido así. Es que yo creo que una mamá responde por sus hijos, pero ¿sabe qué? Después se arrepiente uno. Yo no estoy diciendo con esto de que no seguiré defendiendo a mis hijos. Si hay alguna injusticia, yo los defiendo, los apoyo, los ayudo. Pero ya no soy aquello de que que voy a pelear por mi hija. No, no, hermana, no, hermano, no. ¿Por qué no tener ese aplomo, diríamos, o ¿cómo se diría? Se me fue la palabra ahorita, de David, de decir, porque mire, hermana, cuando uno lo están maldiciendo, o le están diciendo, qué bueno que te está pasando, uno está bajo la prueba, está bajo tensión, bajo algo fuerte, bajo estrés, y que le digan decir, ay, vos, que me alegro que te esté pasando, es que te está pasando esto porque vos sos así. Nos dicen eso y se estallamos en ira. Tal vez no le damos una trompada solo porque Dios es grande y nos detiene. Pero David no, lo estaban maldiciendo. Y le dio la oportunidad y dijo, mira, ¿quién es este perro muerto? Y ahorita vamos a estudiar a ver si me da tiempo. Ya me quedan como unos, 10 minutitos. Pero fíjense que yo fui a estudiar qué significa perro. Y mire lo que significa perro. Aquí está. Viene de la palabra hebrea 36:11, que es Keleb. Keleb. No sé hablar hebreo, entonces no sé cómo se pronunciaría. Pero dice que es de una raíz que no se usa, que significa aullar o también atacar. Entonces me puse a pensar, ¿cuántos perros hemos encontrado en nuestro camino? Quiero decir, en otras palabras, ¿cuántas personas que nos han atacado? ¿Cuántas personas que nos atacan? Eso quiere decir perro. Significa aullar. Como aquel dicho que dice, si los perros aúllan o si los perros ladran es porque vamos en el camino. Entonces, amado hermana, cuántos habrá encontrado usted gente que te ataque, que te maldiga, que te esté atacando? Es un perro, ese es un perro, el que te está atacando, el que te está maldiciendo. Entonces, pero David tuvo ese temple de decir, no, déjenlo. Tal vez, ¿qué saben ustedes, hijos de Sarbia? Tal vez Dios lo mandó a maldecirme, y si Dios me lo mandó a maldecir, ¿quién soy yo? ¿O quién puede decirle al Señor que no lo haga? ¿Quién? Como hablábamos el martes pasado, como dijo Job, ¿quién le pide cuentas a Dios? ¿Quién le puede pedir, a ver, hagamos cuentas, Señor, ¿qué estás haciendo? Nadie, Él es soberano. Entonces, lo que nosotros debemos de pensar y de saber es que Dios tiene el control de todo, de todo. Entonces, perro significa atacar. ¿Cuántos perros has encontrado en tu camino? ¿Cuántos perros, cuánta gente que te ataque? Es un perro, ¿verdad? Mire, pues dice, David una vez más demostró ser menos sanguinario que Joab y también más dispuesto a buscar y aceptar la voluntad de Dios. Mire este juego bonito. Este es de un comentarista, dice, David una vez más demostró ser menos sanguinario que Joab y también más dispuesto a buscar y aceptar la voluntad de Dios. Entonces, aceptemos la voluntad de Dios, aceptemos la voluntad de Dios. Encontramos perros en nuestro camino, aceptemos la voluntad de Dios. Como dijo David, si esta gente nos está atacando, ¿quién sabe? ¿Y Dios los mandó? O si no, Dios va a recibir esa maldición, pero si nosotros nos quedamos tranquilos, nos quedamos callados, Dios va a hacer que esas maldiciones
se tornen en bendiciones, ¿verdad? Entonces, se puede atacar de diferentes maneras, como lo hizo Simei, o puede ser deseando lo malo, ¿verdad? Ah, usando lo malo. Vamos a ver, se puede ser deseando lo malo a los demás, mayormente a los enemigos, según nosotros, ¿va? David tenía promesa desde el principio. Desde el principio, él lo sabía, por eso confiaba a pesar de que todo le salía mal, que estuviera pasando. Él confiaba en las promesas de Dios, que lo había hecho rey. Y si Dios no le había mandado avisar que le iba a quitar el reino, pues él decía, pues a mí Dios no me ha dicho nada. Usted sabe cómo terminó Absalón. Entonces, los que se levanten contra ti como perros, no te preocupes, clama, clama. Ayer mi esposo no, sí, me hablaba del Salmo 22. Fíjese, pues él está viendo esto que es la Tau, ¿verdad? Que es el Salmo 22, porque habla del clamor, y cabalmente en la Tau, en el Salmo 159 creo que es, habla de la Tau, y en la Tau dice, mi clamor ha llegado a ti. Entonces una forma de la Tau es clamar, clamar. Pero como yo me fui, estaba viendo esto de los perros, mire, ¿qué dice el Salmo 22:16? Dice, como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Aquí habla de perros también, fíjese. Y dice, como perros de presa me han rodeado. Yo no sé cómo estás tú en este momento. Tal vez sientes que te están atacando, porque eso significa perros, ¿verdad? Que gente que te ataca, gente que te aúlla, ¿verdad? Esos son los perros. Pero ¿sabes qué? Dice, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Pero lo que está hablando aquí en este Salmo de 22, si usted sigue leyendo, cómo al clamar Dios cambia todo lo malo que nos está pasando por bien. Pero si tú, en lugar de contestar así como ¿verdad? Que le dijo Abisaí, hijo de Sarbia, que dijo, rey, ¿cómo se atreve este perro muerto? Pues le voy a quitar la cabeza. No, 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 no. Si nosotros somos de ese lado, de decir, me están atacando, tengo perros aullándome, tengo perros que me están rodeando. Si tú te sientes así en este momento, solo clama, solo dobla tus rodillas, solo clama. Y Dios va a cambiar, se va a encargar de quitarle la cabeza a esos perros, ¿verdad? Que están contra ti, como perros. Aquí en el 22:20 dice, libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Entonces, proclamaré tu nombre a mis hermanos. Y después cambia ya en el 23, alaben al Señor los que le temen, honrelo. O sea, cambiemos lo que estemos pasando, cambiémoslo por alabanza. Y Dios se va a encargar. Entonces, tenía un poquito más de los perros, pero ahí sí que eh, de permítame, solo voy a ver aquí. Fíjese que en Apocalipsis 22:15, 22 también, hermano, 22, dice, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidad sexual. Pero mire, perros también se refiere a prostitutos, ¿va? Prostitutos dice ahí, ¿qué significa? Pero hombre,
pero también son los que atacan. Entonces usted, tranquilo, que estos van a tener su final fuera del reino de los cielos. Entonces, pues hasta aquí me quedo, se nos fue el tiempo, pero que Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, y confiemos en que Dios tiene el control de todo, que si nosotros clamamos, el Señor cambiará todo en bendición para nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y esperamos vernos el próximo martes. Bendiciones.